Buenas tardes, estamos en directo. Bueno, y como ven ustedes, vamos a asistir, Almudena Pérez, Sí, bueno, estamos al en inicio de la directo en el procesión. santuario. Y 12:45 de la tarde y llegan los almonteños a la Blanca Paloma, llegan pues a nuestra Virgen. Una marea de bendiciones, que bastante se ha aguantado desde la 1:30 de la tarde intentando saltar esa reja y pegadito a ella. Bueno, pues hemos visto cómo después de esa hora, pues siempre de emociones, de cómo la Virgen llama, ¿no? Y de alguna manera, pues hay personas que se sienten atraídas por esa llamada, también están las personas que pues estaban pues con cierta templanza, ¿no? Deseando que pues, estas primeras horas de calor del mediodía de la tarde pues fueran transcurriendo en el interior del santuario. Finalmente, pues como bien decías, las 3 menos cuarto ya es la hora histórica en la que podemos narrar y contarles el inicio de esta procesión, una procesión de más de 15 kilómetros que llevará a la patrona de Almonte, ataviada con las galas de pastora, hasta la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. El aplauso es unánime ahora mismo en el templo, en el santuario del Rocío. Ahí vemos cómo pues los almonteños están empezando a ayudar a izar el vuelo a la Blanca Paloma, cómo va a dejar la zona del altar en tan solo unos instantes. Y Almudena, vamos a verla en la calle. Todo el mundo quiere tocarla. Vemos además el importante cordón que hacen los hombres de la Virgen, salvaguardando inclusive que pueda salir bien. Ahí lo vemos, los hombres con más experiencia y están agarrados por los hombros para que la Virgen pueda salir perfectamente, aunque realmente hay una marea de hombres que ya la ilusión les podía, las ganas, la fe, las bendiciones de tenerla en los hombros. Y claro, ahora todo el mundo, ¿no? Todo el mundo quiere tenerla. Y bueno, sí es verdad, Pepe, desde la 1:30 de la tarde ya había algunos amagos de saltos, había amagos de sentirla, de tenerla cerca. Y bueno, no se ha podido esperar más. Ahí está, como ven, los planos de nuestros compañeros. Hoy tenemos 2 realizaciones, una en los estudios centrales y otra en a pie de santuario. Estamos en la zona alta del santuario, estamos encantados con pues ese entendimiento al que hemos llegado a ese acuerdo con la Hermandad Matriz Almonte para poder brindarles estas imágenes absolutamente maravillosas, gracias a que gran parte de nuestro equipo está desplazado allí, al Santuario del Rocío. Y hay que decir que además ustedes pueden ver estas imágenes, pueden haberlas visto desde hace unos minutos, tanto en canaldonana.com como en la televisión, en nuestro canal de TDT. Ya estamos incorporados, creo, también gracias a la magnífica labor de nuestros compañeros técnicos aquí en los estudios centrales de Doñana Comunicación, en la página de la Hermandad Matriz de Almonte. Como digo, estamos colaborando para que este esfuerzo, este dispositivo desarrollado por la televisión con sede en Almonte, aunque con proyección por supuesto universal como es Doñana Comunicación, y más habida cuenta de la existencia de las redes sociales, pues como digo, pues pueda ser compartida esta señal con nuestra querida Hermandad Matriz, y a partir de ahí pues ven ustedes cómo se están sucediendo los planos de ese trabajo amorosísimo que se está desarrollando por parte de los almonteños. Ven ustedes a Manolo Barragán, a Manuel del Sacristán, ahí detrás, ¿verdad? Testigo de excepción de todo lo que está ocurriendo. Y qué buen trabajo también y qué buen hacer los santeros, Los santeros en el santuario han estado calmando, han estado hablando, dialogando con todos los hombres de la Virgen, porque bueno, sí es cierto que quedan y restan muchas horas de calor. Estamos en agosto, un día caluroso, más de 30 grados de temperatura en la aldea, y empieza a bajar las escaleras del presbiterio. Pues sí, ahí estamos viendo el rostro de Matías Aceitón. Bueno, pues realmente extraordinario, ¿verdad? De Pedro Miguel, de su hijo, tenemos siempre en la cabeza a su padre, Matías, pero ahí lo estaba viendo con una cara de satisfacción. Realmente estaba extasiado con el inicio de la procesión. Ahí vemos cómo pues ya va a tomar la parte central, la nave principal del Santuario del Rocío, y entre los vivas del pueblo y congregado, pues como decíamos, en muy breves instantes se va a asomar el sol que cae de plano, creo que con alguna rafaguita de viento, que lo van a agradecer, rafaguita de aire, pues todas las personas que se están congregando alrededor
de la patrona de Almonte. Veíamos además unas primeras imágenes al inicio del mediodía en la que parece que todo el mundo estaba esperando que se desarrollara este inicio. Ven ustedes cómo de pronto se ha llenado toda la zona interna, toda la parte de dentro del santuario, y seguro que va a ocurrir lo mismo, ¿no? En la explanada y vamos a verlo en unos instantes. Y solo podemos decir, Pepe, que así lo ha querido ella. Es la hora que ella ha querido y es la hora que los almonteños, bueno, pues han decidido también, porque esta es la hora del pueblo, esta es la hora en la que disfrutamos. Bueno, creo que está pasando justo por el dintel, por el dintel del santuario del Rocío, Santuario Nacional. Bueno, ya se pierde prácticamente el dorado que conforma la cámara de donde está, y empieza a sumarse la carita de nuestra patrona de pastora con su hijo que va portando de rey. Una imagen además que realmente no vimos hace 7 años. Es una imagen auténtica, única. Bueno, el mundo de la tecnología lo tenemos ahora en este plano, ¿verdad? Con todas esas personas que quieren hacer el vídeo, la fotografía para remitirla a tantos y tantos lugares, seguro de la geografía andaluza, española, incluso me atrevería a decir mundial, por lo cual esta imagen, lo que está ocurriendo ahora mismo a las 3 menos 9 minutos de la tarde, pues va a ser retransmitido, está siendo retransmitido a todo el mundo. Suenan ya las campanas de la iglesia y ven ustedes como una nube de dispositivos móviles y cámaras fotográficas pues están ahora rodeando a la Virgen del Rocío vestida de pastora, con unas galas extraordinarias, que tendremos oportunidad de entrar en el detalle, porque afortunadamente pues la Patrona Matriz ha ido comunicando pues todas esas novedades que jalonaban, que tenían relación directa con este traslado. Ven ustedes cómo ahora está dejando esa parte de cemento que tiene el santuario para llegar ya a las arenas, al lugar en el que, bueno, pues todos nos sentimos, digamos, verdaderamente en el Rocío. Bueno, y qué ganas tienen los almonteños y tenemos en el pueblo de verla aquí, justamente con estos rayos de sol dándole en la carita, porque ha tardado menos de 10 minutos en salir del santuario. O sea, aún no son las 3 de la tarde y ha salido, replicar de las campanas, como bien decías, todos los dispositivos móviles pendientes de poder capturar esa mirada, esa atención, ese señorío que porta también nuestra patrona de Almonte, con esa humildad que las caracteriza vestida de pastora. Es una de las imágenes que más amamos en este pueblo, vestida de pastora, porque de hecho tampoco la tenemos así durante el año. Claro que sí, es una imagen ansiada. Así es, nos hace recordar, nos hace vivir la historia de cómo llegó, ¿no? Y de cómo la sentimos aquí. Bueno, es que 7 años pasan muy rápido. En 7 años también pasan muchas cosas, y esta imagen de la Virgen, de pastora, con esa amapola al lado de la sien izquierda, pues se nos va remitiendo a qué ha pasado, ¿no? En estos 7 años, quién estaba con nosotros la última vez que vimos esta imagen. Bueno, pues en una circunstancia parecida, un 19 de agosto, en esa oportunidad del año 2012. Ya, como digo, pues han pasado esos 7 años, como bien decía aquella sevillana, ¿no? ¿Quién te volverá a ver? Ahora estamos viéndola, estamos, bueno, pues sintiendo y disfrutando, y también cabe la melancolía y la emoción y ese punto también de tristeza, ¿no? Por tantas y tantas personas que no han llegado a disfrutar de este momento. Pues quizá pues deberíamos empezar esta retransmisión acordándonos de todas estas personas que ya están en las marismas del cielo, ¿verdad? Disfrutando de la contemplación directa de la Virgen del Rocío, de la Madre de Dios. Y a partir de ahí, pues nosotros estamos aquí en estas marismas, no en las marismas azules, como también decía la otra sevillana, en las marismas en la Madre, ¿verdad? Con la Madre de fondo, con un espejo extraordinario, como digo, en mitad de Doñana, donde, bueno, pues un buen día, un rey sabio puso una imagen de la Virgen hace más de 700 años, y tiempo después, bueno, pues en aquella selva, que así se calificaba como selva, ha corrido el tiempo, han pasado muchas cosas, y sin embargo, pues encontramos
en esa imagen y en esa advocación llamada hoy Rocío, pues como digo, un renombre universal, como bien estábamos comentando, con tantas y tantas personas que han llegado de tantísimos lugares y que no han querido perderse la ocasión de poder ser testigos y hacer testigos a muchas personas de estos primeros momentos de la Virgen en la calle. Y quedan muchos. Mira, mira, mira. Mira qué plano. Qué plano más bonito, porque es arena santa. Eso, las arenas bendecidas, ¿verdad? Arena bendecida por la Virgen. Ha salido en manos de sus hijos. Cuánto amor no hay entre un hijo y una madre. Cuántos hijos no han estado ahí. Es un privilegio realmente estar ahí, justo en esa explanada, estar en el santuario, ver la vista salir, porque esa imagen no volverá a sucederse hasta dentro de 7 años. Así es, y bueno, hay que decir que en ese testimonio de amor ahora se está abriendo el plano por parte de nuestros compañeros y estamos viendo los templetes, los adornos, los palos con hierbas aromáticas, con romero, las palmas, como digo, bueno, las cadenetas, ¿no?, de flores, esos 2 kilómetros en la aldea del Rocío, otro tanto más en Almonte. Bueno, toda una muestra de cariño y de amor por la patrona de Almonte. Decíamos antes de entrar en los comentarios, porque es cierto que bueno, hemos tenido pues algunos momentos de imágenes en Canal Doñana, también en nuestra retransmisión a través de la televisión, pero ahora ya sí estamos incorporados con todos nuestros medios en todo lo que podamos desarrollar, contar, transmitir, expandir la devoción a la Virgen del Rocío y estas imágenes, como digo, bueno, cómo se van superando pues esos detalles, esos adornos, hasta configurar en esta avenida de la Virgen, bueno, pues 2 recorridos. Uno de ellos lo veíamos porque hemos tenido la ocasión de poder ver el reportaje que realizábamos hace justo una semana con la inauguración de todos estos exornos que ahora vamos a ver en todo su sentido, con la Virgen pasando por todos y cada uno de ellos, como tú bien decías, bendiciéndolos a todos. Y además este era el sentido de tantos meses de trabajo. Hemos estado en el Rocío, atrás queda ahora todo ese trabajo que han hecho los vecinos de la Asociación Cultural El Traslado, porque realmente el único sentido que tenía era este, y meses y meses de trabajo, meses y horas donde se han invertido tiempo, donde las familias se han unido, donde también se ha invertido el dinero, pero justo para esto, para que la Virgen tuviera una despedida como lo es, aunque hoy viene de reina, hoy viene de pastora, pero como una reina, saliera de su casa con alegría, con júbilo, saliera con esas flores blancas de papel que vienen representando la pureza de una madre, y despedirlas con, bueno, pues también con esos elencos por supuesto, de romero, que también la ven entrar. Ese templete que veíamos justamente a la salida del santuario, que ha sido preparado con tanto cariño. En el Rocío hemos visto, como bien decías tú, Pepe, mira, justo ahí tenemos a nuestro párroco de Almonte, don Francisco Jesús Martín Sirgo, ofreciendo los primeros vivas. Bueno, probablemente primeros rezos, primeros vivas, primeros niños pequeños que también son bendecidos en las plantas de la Virgen. Estabas comentando, bueno, todo lo que supone el Rocío en cuanto a cultura popular andaluza, personas que de distintas familias, pues en lugar de tener un concepto cerrado de las familias, al contrario, lo tienen abierto, comparten. Había un libro que hablaba, ¿no?, una película, el Rocío es compartir. El Rocío es compartir. Efectivamente, el Rocío es compartir, es, bueno, pues ese ser humano abierto a otros seres humanos y disfrutando, bueno, pues precisamente de esa convivencia en conjunto. Puede significar, pues, hacer flores o quedar para montar el arco o cualquier circunstancia que tiene que ver, que tiene como nexo de unión indudablemente la Virgen del Rocío, pero que también tiene ese componente de darle valor a la relación entre los seres humanos. Es algo que es muy importante y que además, pues si lo vinculamos a grandes ciudades, ahí sí se palpa el desarraigo. Afortunadamente este tipo de tradiciones nos relacionan entre sí a personas de una misma comunidad y eso me parece muy importante. Y en esa línea hablamos de los vecinos del Rocío, para que veamos lo complicado que es esto, porque con qué ilusión han preparado. Pero la Virgen se les van 9 meses. Claro, y así no lo hacían saber, lo hemos visto en el reportaje. Para ellos en el Rocío es una despedida, pero también llena de júbilo porque la vuelven a ver por sus calles. No tienen que esperar al Rocío grande. Entonces era
¿Cómo vamos a preparar a nuestra madre? ¿Cómo la vamos a recibir de nuevo en la calle? Con lo mejor que tenemos, con lo mejor que lo sabemos hacer. Nos comentaban que llevaban 3 meses trabajando justamente para este momento, para que la Virgen pudiera ver sus calles llenas de júbilo, para que viera al monte y para que viera el Rocío como una hermandad. Porque el sentido de estas imágenes es un pueblo unido. La hermandad está en la calle. Y el sentido es, aunque hagamos partícipes a nivel internacional a toda aquella persona que sea rociera, ¿no? Como bien dijo el Papa cuando estuvo aquí, que todo el mundo sea rociero, que todo el mundo sienta esta fe mariana. Bueno, mira, se nos está acercando justamente a nuestra cámara, a nuestras cámaras, que qué buen trabajo están haciendo. Y realmente cualquier persona que tenga fe, que sienta, vemos al fondo justo el balcón donde estuvo el Papa ondeando con las banderas vaticanas. Desde ahí el Papa Juan Pablo II, ¿no? Dijo que todo el mundo sea rociero, ¿no? Que todo el mundo venga al rocío. Pues eso es lo que sabemos hacer aquí como pueblo y como hermandad, acoger y compartir esta fe mariana, que es la que nos bendice. De hecho, Hoy leía un comentario muy bonito en las redes sociales, que también son protagonistas inéditas, ¿no? de esta, y lo van a ser, de esta venida, y es que la Virgen te bendiga, que la Virgen bendiga cada casa por la que pase y a cada persona que venga a rezar, ¿no? Bueno, pues qué bonito el plano, se nos va a esos verdes apagados del verano, en la marisma, en la madre. Como saben que es el nombre, ¿no?, que se le da a esa gran marisma, que es el espejo del santuario del Rocío durante todo el año, salvo en esta época de estío, por mor del calor, de las temperaturas y de la sequedad, de la sequía que estamos viviendo. Bueno, pues ahí tienen ustedes como la Virgen se nos va por el paseo marismeño hacia arriba. En el fondo vemos mover los distintos dispositivos. Hemos anunciado y estamos anunciando todo lo que ustedes deben saber acerca de conocer el camino, del uso del transporte urbano, de los teléfonos de emergencia, gracias además al apoyo de otras tantas páginas que están realizando una magnífica labor durante estos días y principalmente en las últimas horas. Principalmente, como digo, el Ayuntamiento de Almonte también tenemos información muy interesante de Policía Local. Y como queremos decirles también, Hermandad Matriz y Plan Venida, pues se están encargando de llevarles toda esa información de interés. Bueno, ahí tenemos un primer plano con el rostro precioso de la Virgen. Sí, destacar, bueno, vamos a comentar, vamos a tener tiempo para poder comentar este traje que fue bendecido el 27 de julio aquí en el santuario, un traje, un nuevo estreno. Pero destacar esa cara, claro, cada persona que la ve tiene un sentimiento, una emoción. Yo veía dulzura, yo veía acercamiento, yo veía realmente, pues eso, cómo mira una madre a un hijo, ¿no? Pues de esa forma nos está mirando a nosotros, inclusive a nosotros, que así lo siento también, que estamos trabajando con ella, por ella y para nuestro pueblo. Y veíamos un primer plano precioso. Quería comentar, decías antes que vamos a hablar de ello y detenidamente, pero quería destacar, Pepe, una cosa, y es justamente las flores que lleva la Virgen, porque lleva flores, lleva eucalipto seco, espigas, las semillas de cardo borriquero, que vamos a ver en el camino de la avenida, que han decidido así, con muy buen acierto las camaristas y también el hijo de ella, a la hora de escoger este sombrero con estas flores, de llevar realmente, nuestra propia flora, ¿no? De llevar nuestras propias plantas, el eucalipto lo lleva en sí, ¿no? Como va de pastora, lleva en sí esta indumentaria. Bien, pues son las 3 de la tarde y 3 minutos, la Virgen en directo, la Virgen de Pastora en la calle, iniciando su procesión, un recorrido, bueno, que como ustedes saben, pues tendrá un punto en el que evidentemente sí tenemos una cierta referencia, cuál es, cómo le van a colocar el pañito al atardecer, en el altar allí dispuesto en el Rocío, y el otro momento que también va a contar con la presencia de nuestras cámaras, como descubrirán su rostro en el chaparral al amanecer. Estaba dando algunos detalles, Almudena Pérez, del traje de la Virgen, bueno, de la maravillosa obra de Manuel de la Vega, ¿verdad?, que ha realizado una gran labor también con el exorno,
con esa forma pues también siempre diferente y al tiempo la misma, que es una de las esencias de una tradición, que se mantenga la pureza, que se mantenga, como digo, la esencia, pero que también pues se vaya adaptando necesariamente a los tiempos, algo que indudablemente con el rocío pues ha ocurrido, y buena prueba de ello es como con los años se ha ido convirtiendo en un referente identitario, por supuesto, con epicentro en el pueblo de Almonte, con proyección universal. Hemos tenido la oportunidad de compartir trabajo en estos días, por ejemplo, con los compañeros de Canal Sur Televisión, que han realizado un reportaje por la mañana, pues realmente también muy meritorio, tanto en la Casa de Hermandad como igualmente en el interior del santuario, contando pues la solemne función del voto. Y sobre ese tema, pues sí es cierto, y comentabas, Almudena, pues esa condición del rocío como una romería con proyección universal, pero indudablemente ahí tenemos precisamente los camiones de nuestros compañeros sí, sí. de la RTVA, pero como digo, con una esencia, la verdadera esencia del rocío se entiende desde Almonte, y además pues nunca mejor que en jornadas como la de hoy. Decíamos, bueno, y es importante y es interesante sobre todo para las personas de fuera darles a conocer estos hechos, porque siempre pues tenemos la experiencia, ¿no?, de alguien de fuera, que entre rocío chico, vestida de pastora, traslado, rocío grande, pues hay cierta confusión, ¿verdad? Digamos que la romería o el rocío grande, lo recordamos o lo anunciamos para las personas que no tengan claros esos conceptos, que siempre encontramos alguna, incluso de zonas próximas a nuestra localidad, pues la romería del rocío, o el rocío grande, tiene carácter anual, es la gran fiesta, digamos, como digo, la romería, y sucede en mayo, en junio. El rocío chico también es una celebración anual, es un voto de acción de gracias del pueblo a partir de unos hechos que tuvieron lugar en la en la invasión francesa. A partir de 1813 se instituyó el voto del rocío chico, como digo, celebración, acto anual, un triduo, es decir, es un acto de iglesia, no tiene lugar una procesión, y cada 7 años, ahí sí, el traslado de la Virgen del Rocío. ¿Qué sucede? Que cuando termina el rocío chico, ya los últimos traslados, pues se ha instituido que pues a continuación del rocío chico tenga lugar el traslado a la avenida de la Virgen al pueblo de Almonte durante 9 meses, y es lo que estamos viviendo en estos momentos. Bueno, el movimiento de personas que estábamos viendo en las calles aledañas ahora es impresionante. Sí, justo hacía una hora enfocaban nuestros compañeros de la televisión de aquí, de Canal Doñana, en las calles, y bueno, hace bastante calor. Hay que decir que en esta jornada del día 19, bueno, pues alrededor de la 1:30, 2 de la tarde, las calles estaban vacías, más de 30 grados de temperatura, pero bueno, asomaba realmente las ganas y el fervor por que la Virgen saliera, y han empezado a llenarse. Y nuestros compañeros de realización acaban justamente de pinchar una de las calles que da al santuario, y sí, y realmente es donde apetece estar, en la calle, porque es una forma de sentirla, inclusive de saber que te está bendiciendo. Veíamos también, me llegan comentarios gracias a las redes sociales, que nos dicen: la Virgen acaba de bendecir a nuestras yeguas en la marisma, porque veíamos una estampa única, ¿no? Está en el lado de la marisma, este año además, 50 aniversario del Parque Natural, es un año importante para Almonte, y nos congratulamos porque realmente, bueno, año jubilar que también lo tenemos, un año santo, un año realmente en el que Almonte estamos viviendo, bueno, pues algo que no podríamos vivir, como tú bien decías, en el rocío del próximo año, porque esto solo ocurre cada 7 años. De hecho, bueno, hay una cita bíblica, ¿no?, que dicen que cada 7 años ocurren milagros. Eso es lo que realmente está pasando hoy, ¿no? Volver a vivir estas imágenes y volver a sentir a nuestra pastora aquí en el Real, de mano y en los hombros de los almonteños. Y lo estoy viendo además con mucha facilidad. La Virgen está paseándose de una forma cómoda, de una forma, tenemos que decir que cuando va de pastora pesa muchísimo menos, porque no tiene los varales, no tiene el peso, ¿no?, del paso de reina, y es muy fácil para los almonteños poder llevarla, ¿no?, y también poder acercarse a los distintos lugares. De hecho, en apenas 20 minutos que lleva en la calle, pues se ha recorrido toda esa plaza que da al santuario. La explanada del santuario, que como vemos se está llenando de más y más personas que ya no aguantan más
y que también quieren ver a la Virgen en la calle por primera vez. Una procesión además francamente peculiar porque única, muy singular, como todas las cosas del Rocío, razón por cierto, ha resultado tan llamativa y que tanta y tanta gente pues haya finalmente comulgado y se haya acercado hasta este rincón del mundo para, bueno, proyectarlo, como digo, de manera universal, ¿no? Por la forma tan singular y tan intensa, tan profunda de querer en esta oportunidad a la patrona de Almonte. Como digo, una procesión que se va a prolongar durante un gran número de horas y de kilómetros, porque serán más de 15 kilómetros lineales los que he proyectado, pero es cierto que en ese paseo que la Virgen va a dar por la marisma, pues evidentemente van a ser muchísimos más los que se produzcan. Como decía yo, el tema de la esencia, del vínculo, por una parte, entre el fiel, entre la persona de Almonte y la Virgen, que por un lado es marcadamente individual, por aquello de que además la Virgen proyecta su mirada, ¿no?, en todos y cada uno de los fieles que junto a ella se congregan. Es algo que va a suceder y que además han vivido perfectamente todas las personas que han participado en una procesión de la Virgen del Rocío, tanto de reina como de pastora, también de manera familiar, ¿eh? Y ahí hay que recordar pues tantas y tantas casas de Almonte que son presididas por el cuadro, ¿verdad?, grande, hermoso en el salón de la Virgen del Rocío, es decir, la Virgen del Rocío, digamos, presidiendo tantos y tantos hogares de nuestra localidad. Y como digo, bueno, pues esa relación que después cada uno de nosotros tiene con la Virgen, cada vez que la vemos en procesión, cada vez que, pues a lo mejor en la tranquilidad del santuario, en una fecha invernal, vamos a visitarla en un ambiente radicalmente diferente al que hoy tenemos, de opciones, de vivas, de aplausos. Todo ello es complejo, es complementario y, como digo, es única, es único. La Romería del Rocío además tiene un carácter muy diferente en cuanto que, bueno, se vive, ¿no?, ese carácter de fiesta, desde que así se instituyó hace varios siglos, y, como digo, el cambio, por ejemplo, de fecha que tuvo, si mal no recuerdo, a lo largo del siglo XVII, entre septiembre y mayo, que finalmente pues quedó, ¿no?, para la posteridad y hasta la actualidad, como la Virgen de Pentecostés. Pero el traslado es algo diferente. Como digo, aquí se palpa muy claramente la esencia de Almonte, porque la Virgen hoy participa en los traslados con carácter festivo, así se instituyó, pero el origen de los traslados es muy diferente. Era casi siempre, porque hubo pues distintos orígenes o motivos de los traslados, pero casi siempre era para paliar una necesidad del pueblo, para remediar un mal. Hablamos de sequía, sobre todo, hablamos de epidemias, hablamos de guerras. Cuando el pueblo se sentía desamparado, acudía pues buscando el consuelo y la intercesión de la Virgen del Rocío, y ese es el sentido real del traslado, transformado, por supuesto, desde mediados del siglo pasado en el carácter festivo que ahora estamos viendo. Pero ese tipo de cosas siguen muy ancladas en la raíz, y el traslado nos hace inmediatamente, como decía con anterioridad, por ejemplo, recordar a los que ya no están. Es algo que inmediatamente pues se nos viene a la cabeza a cada una de las familias que tienen una vivencia particular con la Virgen del Rocío, una vivencia intensa, como por ejemplo tantas y tantas familias de Almonte. Y justo en relación a este dato histórico que nos cuentas, Pepe, que realmente ese es el sentido también de nuestra retransmisión aquí, poder acompañar a todos los fieles, a todo nuestro pueblo, a toda la gente que nos sigue, con datos reales de nuestra historia, para que puedan entender de dónde viene esta devoción e inclusive, bueno, pues todo el manto de bendiciones que la Virgen ha hecho en nuestro pueblo, ¿no? Y en relación a esto, justo lo habíamos comentado, ¿no?, y a los traslados, toda la razón, y contigo corroboro, ¿no?, además esas afirmaciones que hacen, ¿no?, que ha cambiado muchísimo el sentido de por qué traemos a la Virgen, ¿no? Cierto que ahora es un motivo de fiesta, es un motivo en el que queremos bendiciones, la anhelamos en nuestro pueblo, pero no fue así, no era así en los siglos XVII y siglos XVIII. De hecho, era el Cabildo Civil, el Concejo, Justicia y Regimiento, quien decidía por unanimidad y respetando el uso y costumbre trasladar a la señora. Y una vez tomando ese acuerdo que se comunicaba al Cabildo Eclesiástico, era quien se encargaba de los cultos para a su vez comunicar al pueblo
de una forma más bien pasiva la posibilidad o la decisión de traer la Virgen hacia el monte. Es, digamos, en el siglo XIX cuando la Iglesia toma esta mayor intervención en los traslados y sobre todo cuando es el pueblo el que asume realmente el protagonismo de traer a la pastora. Es entonces cuando el pueblo decide que el traslado forma parte de, bueno, pues de su entorno, de su tradición y de su vida, y de hecho lo acabamos de ver, no hay hora definida de la Virgen, de la salida de la Virgen. Muchas personas nos comentaban y nos preguntaban, inclusive por las redes sociales esta mañana, ¿a qué hora va a salir la Virgen? Es algo que no podemos predecir, cuando el pueblo quiera y cuando ella también lo quiera. Ha cambiado la historia, aunque en sí es algo que está dentro de nuestro ADN almonteño. Lo cierto es que, bueno, estamos hablando de una devoción de más de 7 siglos. En 7 siglos pues se han vivido pues siempre en la relación, como digo, entre la Virgen del Rocío y sus devotos, pero como digo, distintos avatares, contextos históricos completamente diferentes. Lo verdaderamente prodigioso y lo milagroso es cómo esta devoción se ha ido manteniendo, evolucionando a lo largo de los siglos hasta, bueno, esta explosión que ha vivido pues sobre todo en el siglo XX y de la que ahora mismo les estamos haciendo testigos, porque estas imágenes están llegando a todo el mundo. Hablando de imágenes, bueno, pues tenía a bien el gabinete de prensa del Ayuntamiento de Almonte compartir en estos momentos, hace un ratito, imágenes de Doñana Comunicación, al resto de los compañeros de la prensa, así que muchas gracias por ese detalle. También nuestro compañero Pedro Gómez, en este caso, nos estaba ofreciendo un plano pues muy singular, como es el del altar del santuario absolutamente cerrado. Eso tiene que ver claramente con cómo ella le da sentido, cómo la Virgen del Rocío le da sentido a todo lo que hay alrededor y cómo, bueno, pues todo parece hueco, ¿no? Todo parece vano cuando ella se marcha, pasa en el altar del santuario, también pasaba cuando pues todo el cuerpo parroquial, encargado de la parroquia, pues ya vaciaba el altar y lo dejaba, en la parroquia de la Asunción me refiero, y lo dejaba, bueno, pues simplemente para que la blanca paloma pues se pose allí, pues entendemos en la jornada de mañana, también en hora impredecible, pero en cualquier caso, bueno, después de su procesión durante la mañana en Almonte. Bueno, pues ahí también se palpaba perfectamente cómo ese altar está pues vacío, hueco, a la expectativa, ¿no? Como un nido esperando Sí. Pues que llegue su dueña, ¿verdad? Para posarse en él. Sí, justo el mismo altar que veíamos hace unas horas, de hecho lo publicamos en nuestros medios de comunicación de Doñana Comunicación, vacío en Almonte, cuando la gente, bueno, ayer en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción ya estaba ese altar de madera esperándola, vacío, con el único sentido de, bueno, esa es la palabra, vacío, ¿no? Que ella llegue. Falta justo, claro, justo falta que ella llegue, ¿no? Y ahora, pues esta es la estampa que se vivirá en el santuario durante estos próximos 9 meses, probablemente también en el velario. Almonte ahora es la casa, ¿no? Y entendemos que es así. De hecho, nuestra madre tiene 2 casas. Tiene la casa de la aldea, la casa de nuestro santuario nacional, y tiene también nuestra parroquia Nuestra Señora de la Asunción, ¿no? Momentos también que vamos a vivir en directo, que lo vamos a vivir mañana, vamos a estar en directo, vamos a poder retransmitir cómo pasa por esta catedral efímera montada por el Ayuntamiento de Almonte, vamos a poder retransmitir la llegada al pueblo de Almonte, vamos a también acompañarles con nuestras cámaras en el momento en el que se le quita el pañito al alba en el chaparral, en el templete que se ha colocado para ello, y vamos a vivir todos esos momentos justamente con toda la gente que así lo quiera compartir, porque para nosotros, como bien decías, no es solamente un motivo de fiesta, tiene que ver con nuestra tradición, tenía que ver en un pasado, pedíamos y señalábamos, ¿no? Y traíamos a la Virgen
y hablamos, por ejemplo, una de las primeras pruebas documentales que teníamos en la Primera Avenida hace 7 años, era el año 1607, pero ya parece ser, y los historiadores de nuestro municipio que hacen un trabajo enorme, ya han encontrado, ¿no?, y han datado otra primer traslado de la Virgen mucho antes, en el año 1589. Por aquel entonces la Virgen venía para ayudarnos, para echarnos, ¿no?, como se dice también en nuestro pueblo, un capote por desgracia pública, epidemia, sequía, hambre o guerra. Traemos a la Virgen ahora para darle las gracias, para pedirle con fe, para hacerle las guardias cada noche, porque ahora esas puertas de la parroquia van a estar abiertas. Se rezará una salve todas las noches a las 10 de la noche con motivo de tenerla en casa. Almonte la espera. Bueno, nos queda tanto por vivir y por contar, además, desde Doñana Comunicación. Estábamos también realizando un poquito de labor aquí en redes sociales. Realmente nos está llamando mucho la atención, mensajes con mucho cariño que estamos recibiendo desde España, desde el mundo, de agradecimiento, esa palabra que tú nombrabas ahora mismo, Almudena, de agradecimiento por servir estas imágenes. También estábamos viendo imágenes muy curiosas, ¿no? Lo veíamos en el directo, aquí en la retransmisión, también veíamos, y vamos a publicarlo, vamos además a hacer sobre la marcha, imágenes de personas que están recogiendo arena del propio santuario, del interior del santuario, para guardarla de recuerdo, ¿no?, que le llegue, además que como que han sido testigos de este inicio de la procesión del traslado. Bueno, pues ya son imágenes que estamos compartiendo con todos ustedes en redes sociales. Y además es uno de los mejores regalos que te puede traer un familiar si está en el Rocío, porque no te trae algo comprado, te trae algo que por donde ha estado la Virgen, en la arena, es arena bendita, ¿no? Y así lo sentimos los almonteños, porque es arena que bueno, pues la que ha pasado los almonteños con su madre, por la que ha desfilado nuestra patrona de Almonte, y esa arena que luego tú la pones en tu casa y siempre que la miras tienes ese grato recuerdo a decir qué cerquita he estado, ¿no? Qué cerquita has estado conmigo, y más que un recuerdo realmente forma parte luego de inclusive una simbología, ¿no?, para poder seguir rezando. Nuestros compañeros, ahora justamente vemos ese romero preparado con tanto cariño, todos esos palos forrados, nos acercan la imagen, una imagen que además vamos a seguir comentando, porque tampoco es habitual ver a nuestra patrona de Almonte de pastora con nuestro niño, con el hijo de rey. Y es una imagen singular y una apuesta decidida. Yo quiero a su vez también felicitar a las camaristas por este buen trabajo, porque luce, como decíamos, con dulzura, con unos tonos pasteles a los que no estábamos acostumbrados a ver a la Virgen. De hecho podríamos decirlo así, es un estreno que al principio el mismo realizador, el mismo Mamé de la Vega, pues tuvo sus dudas por este color, justamente el color de la saya de la Virgen, pero que ha sido todo un acierto. ¿Por qué? Porque Mamé de la Vega, buscó esta saya que está realizada con piezas de un manto que llevó la Virgen en el siglo XVIII. Un espolín de seda y oro. Él mismo nos comenta y nos comentaba que estaba muy deteriorado, que había podido aprovechar pocas piezas, pero que de una forma muy bien ensamblada y con mucho cariño y enriquecida, pues hoy ha llegado a formar la saya que estamos viendo aquí, la que está utilizando la Virgen para su traslado. El manto apareció en el baúl del santuario, el manto con el que se ha realizado. Y bueno, como bien él decía, pues una apuesta en principio un poco arriesgada, la que hacía tener este color para la blanca paloma, pero totalmente acertada, porque ha sido un color que, como bien decían los almonteños, las almonteñas, cuando lo vieron en su primer día, le daba dulzura a la Virgen. Bueno, sobre la vestimenta, a mí se me vienen a la cabeza distintas referencias históricas. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que aunque la Virgen se le conocía al menos desde el siglo XIX, pues sus galas de pastora,
pero el niño pues, había acudido siempre vestido de rey, así hasta el año 1949, en que gracias a una asociación procedente de la localidad, querida y próxima de La Palma del Condado, pues regaló pues, el traje de pastorcito del Rocío, ¿no? Por tanto, bueno, pues no hay que olvidar el guiño histórico que supone la imagen que estamos viendo. Por otra parte, pues comentas precisamente, bueno, pues esa pieza que ha aparecido y que ha servido de inspiración, ¿no? para todo el conjunto del siglo XVIII, que es un siglo importantísimo para la devoción a la Virgen del Rocío. Pues ya sabemos que en aquel tiempo, y concretamente en el año 1758, es cuando aparece cuando se redactan y se publican las reglas de la Hermandad Matriz de Almonte, en que figura la leyenda, figura pues la relación de hermandades filiales de la Hermandad Matriz. Por lo tanto, cuando lo decíamos, ¿no? La devoción a la Virgen del Rocío se ha mantenido a lo largo de todos estos siglos, pero ha ido variando con relación a los distintos avatares históricos, a las organizaciones incluso de la sociedad, de la economía de cada época. Tú decías concretamente la importancia que tuvo el concejo, ¿no? Que sería el equivalente, con cierta reticencia, al ayuntamiento actual, pero bueno, es que en esa circunstancia hay que vincularse o hay que irse a la fecha de 1587, que es cuando la Virgen del Rocío recibe pues un tesoro por parte de un indiano, de Baltasar III, de un ciudadano procedente de Sevilla, y que donó a la Virgen una importantísima suma de dinero, que además, pues digamos que quien regentaba ese dinero, quien lo gestionaba, por decirlo con una palabra actual, pues era el concejo de la villa. Por lo tanto, a partir de ahí, pues la devoción a la Virgen del Rocío pues necesitó del concejo para poder llevarse adelante, para poder realizar las reformas, etcétera. Hay que tener en cuenta que en aquel tiempo, en el siglo XVI, no existía pues esa división entre lo civil y lo religioso, tal y como lo entendemos a partir de la edad contemporánea. Hay que entender que bueno, pues, el marcado carácter religioso religioso y católico de aquella sociedad, y a partir de ahí pues se asumía como una tarea normal. También hay que tener en cuenta la importancia y el control y el poder económico que tenían los concejos de la villa, que por ejemplo tenían terrenos, tenían etcétera, para poder realizar todo tipo de gestiones. Se habla, por ejemplo, cuando la Virgen del Rocío tenía algún problema con sus techumbres, tal, pues, se da la orden de que se corten, se talen pinos de propiedad de tal para la reparación inmediata de entonces la ermita del Rocío. Pero bueno, vamos saltando de siglo en siglo, y como digo, lo importante en estas circunstancias es que la devoción a la Virgen del Rocío, como decía con anterioridad, pues se inicia a partir pues de la conquista castellana, muy probablemente de la presencia de Alfonso X el Sabio. Ahí nos queda todavía el topónimo del Coto del Rey, la colocación de varias ermitas. Está claro que también, como digo, eran reyes muy religiosos, de marcado carácter cristiano, y que desde luego necesitaban esos lugares para efectuar sus rezos. La talla de la Virgen del Rocío, pues ya sabemos que pertenece a esa época, y a partir de ahí pues se ha mantenido el culto, un culto bueno que ha ayudado, como podríamos decir, pues los distintos avatares históricos, porque la Virgen del Rocío fue una virgen muy marinera. En la carrera de Indias hubo galeones Virgen del Rocío que partían de Sevilla y de Sanlúcar con rumbo a América. La emigración, toda aquella emigración, hizo, por ejemplo, que muchas personas pues se postraran ante la Virgen del Rocío antes de hacer la aventura a las Américas, a ver cómo le iba, y podemos suponer que uno de esos aventureros fue Baltasar III, que está enterrado, si mal no recuerdo, en la Catedral de Lima, y que legó todo ese dinero a la Virgen del Rocío. Pues solamente él sabe qué ocurrió entre la Virgen y él, para que, bueno, pues ya en aquellas lejanas tierras decidiera dejarle una fortuna. Y a partir de ahí, bueno, pues la evolución histórica siguió, y siguió también pues con el siglo XVIII, y esas ideas también ya de inicio de separación, digamos, ¿no? Los intelectuales, ¿no? Que ya hablaban de otros modelos de sociedad y de separación de lo religioso, y dentro de ese movimiento pues muy probablemente pues tiene lugar
No la creación, que ya estaba, porque de hecho la cofradía del Rocío firma, por ejemplo, en el patronaje de la Virgen, pero sí es cierto que en el siglo XVIII pues la Hermandad Matriz toma un importantísimo auge, redacta y publica sus reglas, bueno, y el Rocío, como digo, va cambiando hasta llegar al momento presente. Tenemos muchas horas, así que sí, podemos comentar muchísimo acerca de la hondura, la profundidad de todo lo que estamos viendo, que quizás es lo más importante, porque lo que se ha mantenido a lo largo de todos estos siglos es el enclave, como bien decías tú, Doñana, precisamente ahora que se cumplen los 50 años del Parque Nacional, de la puesta en marcha de esa figura. Bueno, pues como digo, el enclave ha sido el mismo, la Virgen ha sido la misma, y la atracción que la Virgen pues ha hecho sentir en tantos y tantos vecinos y fieles que han pasado por allí, pues como digo, es lo que se ha ido manteniendo a lo largo de todos estos siglos, de los 7 siglos o más de 7 siglos ya de tradición rociera. Lo demás, bueno, pues evidentemente pues también tendrá su lugar en esta retransmisión. Así es, Pepe, y nos quedamos justamente con eso, con esta talla de la Virgen, de esa Virgen que decidió aparecer aquí, porque decidió escoger este lugar donde vivir, y sobre todo porque había un legado, ¿no? Los mayores de nuestro pueblo así lo dicen, ¿no? No podía ser en otro lugar. Vino aquí porque tenía que estar, porque vino inclusive a mejorar este pueblo de Almonte. Sabemos que Almonte siempre ha sido un pueblo ganadero, un pueblo de costumbre, un pueblo también en sus principios pesquero. De esto nos podrían hablar inclusive mucho los historiadores. Pero ha sido un pueblo de faenas, ¿no? Un pueblo que necesitaba mirar al cielo para que la lluvia viniera, para cuidar los cultivos, y nos agarrábamos a nuestra Virgen, al igual que sigue pasando hoy. Nos agarramos para que nos ayude, para que nos bendiga. De hecho, los comentarios más leídos en este momento es: buen traslado, buen camino, que la Virgen te bendiga, que la Virgen te toque, que se acerque a ti, que te mire. Y eso es algo que no ha cambiado, ¿no? Y que durante los siglos, bueno, pues ha ido manteniendo ese fervor, y como bien nos comentabas, la historia está datada. Ojalá tuviéramos documentos de esos años, de 1500, y pudiéramos inclusive saber detenidamente, ¿no?, por qué se decidió, ¿no?, estar aquí, inclusive qué hicieron todas estas personas de las que estamos dialogando. Pero lo que sí sabemos es que así quiso ella que fuera, y así nosotros lo estamos viviendo, inclusive nosotros como medio de comunicación. No paraba, justamente cuando nos comentabas todos estos datos históricos, yo no podía parar de mirar la imagen que tenemos, porque la Virgen va señorita, va meciéndose con calma de un lado a otro, y va visitando a todos los rocieros, rocieras que están justamente ahí, ¿no? Va además, y lo veíamos inclusive antes del salto a la reja, ¿no? Se ha cuidado mucho, había mucho fervor, había mucha ilusión porque estos momentos llegaran, porque ahora ya sí ha empezado realmente ese plan, ese traslado, ¿no?, el plan venida, que lleva activo desde el día 15 y que está cuidando y velando por nosotros, pero sobre todo porque todo esto transcurra como debe de transcurrir, como estamos viendo ahora. Imágenes dulces, imágenes del paseo de nuestra Madre por las calles, exactamente por la misma puerta de su casa, queriéndose despedir, porque ahí lleva 7 años, queriendo marchar, pero haciéndolo de una forma muy, muy cuidada. Veíamos también, y justamente lo comentábamos al hilo de los comentarios que yo hacía antes, también, bueno, pues esa vestimenta me quedó por comentar, y ahora quiero hacer reseña de ello. Ese color de la saya del que hablamos, que es un rosa empolvado,
y que bueno, que no aparecía por ningún sitio y ha sido teñido, esa saya ha sido teñida justamente para conseguir ese color tan dulce que lleva la Virgen hoy y con la que le vamos a ver caminar y entrar por Almonte. Y a su vez también poder contar, ¿no? Pues para mí y especialmente, y esta sí es una apreciación totalmente personal, que me permito hacer un sombrero lleno de flores que dan júbilo, que dan alegría, que es un sombrero bueno, que habla realmente de lo que me puedo sentir, de lo que yo puedo sentir como almonteña, ¿no? Ese toque de un aspecto diferente, en tono celeste con encajes de oro. Ese sombrero justamente que le vemos a la Virgen y que la Virgen también lleva y luce como estreno, es como el de hace 100 años, de copa alta y con el diseño que se ha intentado proyectar en la misma imagen de la Virgen de hace 100 años. Por eso tiene la lazada estrecha arriba, se ve poco tejido, pero sí una lazada más ancha que va recorriendo toda la saya al final. Imágenes que nos evocan a, yo hace 100 años no estaba aquí, pero sí hay fotografías, ¿verdad? Los cuadros antiguos. Sí, y de hecho lo hemos visto en los rosarios en Almonte, tú lo comentabas. Una de las imágenes más vistas en Almonte han sido cuadros con esta imagen, la imagen de Pastora, con ese sombrero de copa alta, de lazada ancha. Se vuelve a recuperar nuestra imagen y me quiero proyectar, si pongo esta imagen en blanco y negro, justamente esa imagen de la Virgen, que todas tenemos en casa un cuadro como tal, ¿no? De ella. La imagen de la Virgen de Pastora que ha sido ampliamente reproducida y que seguro que está en la imaginación de todos nosotros. Decías la lazada, pero bueno, la lazada que la veamos de vez en cuando, pero más la Virgen de cara, sí, que siempre queremos verla de cara. Bueno, decías la imagen, cómo va mirando, cómo va repartiendo su mirada entre todas las personas que están aguardándola. Es uno de los secretos, ¿no? de esa forma de ser única que tiene el Rocío, por ser una procesión que no es lineal, sino que la Virgen pues va paseando, como bien decías, ¿no? Hacia un lado y hacia otro. Bueno, pues, y en lo que yo comentaba, ¿no? De que cada persona que vemos ahí, como veíamos antes, ¿no? En la reja, como vamos a ver a lo largo de todo el camino, cada vez que la Virgen está presente, pues tiene un momento de espera, un singular momento de estar expectante, pendiente de que la mirada de la Virgen se pose en los ojos de cada una de las personas que ahí están. Y la procesión de la Virgen del Rocío consigue, ¿verdad?, esa conexión única entre la imagen que tú ansías que te mire y tú. Eso hace, sin duda, que sea una procesión tan especial y que haga que tantísimas personas pues sientan esa hondura, ¿no? Sientan esa hondura de la fe, esa magia también, ¿no? De lo que se vive en el Rocío y que ineludiblemente no puedan refrenar sus pies o su vehículo en esta ocasión y vean el modo de estar ahí, de hacerse presentes a esta hora de la tarde. Las 3 minutos ya han pasado de media pues unos 7 minutos, las 4 por tanto menos 22 minutos. Y como digo, ¿no? Y estén ahí, expectantes a esa mirada de la Virgen para vivir ese momento único, ¿no? En el que las miradas se cruzan y entonces tienen lugar pues esos mensajes tan especiales, algunos, como bien decías, de agradecimiento, otros de petición, otros de necesidad, otros de ilusión, simplemente, de esperanza, ¿no? De que cada uno, ¿no? Lleva, ¿no? En el interior de su corazón y comparte también de forma privada con la Virgen. Bueno, pues la verdad es que tenemos la emoción ahí, ¿no? Y nos encantaría, nos falta sin duda pues esa cercanía de los vivas, de los aplausos que de manera espontánea, de ese niño que se acaba de posar, por ejemplo, en las faldas de la Virgen, en la saya de la Virgen, que como tú bien comentabas, bueno, pues ataviada de pastora, pues siempre está, ¿no? Ese lugar común de ¿cómo te gusta más? De reina o de pastora, ¿no? Es una pregunta que es que, claro, nos gusta de las dos formas, pero sí es cierto que el llegar a ver a la Virgen de Pastora es, como digo, culminar una espera de 7 años. Y eso, pues, es decir mucho en la vida de todas y cada una de las personas que ahí están. Sí, y decías algo al principio de esta retransmisión cuando comenzábamos, muy importante, ¿no? Y que en Almonte vivimos de 7 en 7 años, ¿no?
Sí. ¿Quién te volverá a ti a ver? Dentro de 7 años, ¿quién volverá a estar ahí? Porque afortunadas las personas que están justamente en ese momento y que están disfrutando ahí junto con nuestra madre, con nuestra patrona del monte, ¿no? Hoy que además va con ese acertadísimo traje y saya de pastora. ¿Por qué? Porque esta es una imagen que solamente podemos ver y disfrutar cada 7 años. Entonces, el hecho de poder verla es el hecho de decir: tengo 7 años de vida más y mi familia también, y poder compartirla. Justamente por eso, porque en Almonte vamos hablando de 7 en 7 años y nuestro calendario no es un calendario escolar, sino es un calendario mariano. Justamente se nos acerca, se nos acerca a nuestras cámaras que están ahí desde primera hora de la mañana. Apenas eran las 7 de la mañana cuando ya estaban nuestros compañeros ahí, en el Real. Y ahí podemos ver a los hombres de la Virgen. Yo me gustaría comentar justo que estábamos viviendo dentro del santuario con nuestras cámaras. Estábamos viendo cómo, a pesar de las ganas, de la ilusión y del cariño por saltar la reja, también estaban cuidando en todo momento, y se ha hecho latente junto con los santeros, cómo los hombres de la Virgen estaban queriendo que fuera ella la que marcara el momento, y estaban protegiendo inclusive que ese salto fuera comedido, que fuera con ese cariño con el que saben hacerlo. Y ahora, por supuesto, resaltar, ¿no?, la estampa tan bonita que nos están dejando con ese buen transcurrir por el Real, porque tenemos imágenes de día, siempre se aprecia muchísimo más que la noche, aunque por muchos focos que se puedan colocar, pero de día, pues el protagonista, el sombrero, sin duda alguna, por la calor, la imagen de la marisma de fondo, aunque esté seca por la calor, pero ese manto verde, esa vegetación que tenemos única aquí, esos pinos, ese romero, esa madre andando con esa suavidad, son imágenes únicas que podemos disfrutar con otra tranquilidad, inclusive con otro cariño, gracias a que es mediodía, ¿no? Inclusive a pesar de la calor, porque los compañeros también nos decían que hacía bastante calor hoy en el Rocío. Bueno, pues ahí están nuestros compañeros dando el do de pecho, nosotros se lo agradecemos, además unas imágenes de una calidad extraordinaria, hay que decir, y hay que hacerlo resaltar, porque ustedes son contribuyentes de ello, que para esta avenida Doñana Comunicación ha realizado pues una inversión para estar a la altura de lo que ahora mismo ustedes esperaban, y afortunadamente estamos viendo y les estamos ofreciendo. Hemos tenido la posibilidad, como decíamos, con dos realizaciones, de intercambiar planos para que ustedes tuvieran siempre la mejor óptica, la mejor imagen. Bueno, pues vamos a intentar que eso siga así a lo largo de todo el tiempo en que vamos a estar acompañándoles. Nos están acompañando también multitud de firmas comerciales, y quiero agradecerlo, al igual que también tenemos que hacerlo en el apartado institucional, al Ayuntamiento de Almonte, Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, porque pues todos han puesto pues un poquito de su parte para que todo haya sido fácil, y nuestros compañeros ahí sí pues han trabajado de manera ardua para que ahora estemos y les hagamos sentir lo más cerquita de la Virgen posible, como está sucediendo en estos mismos instantes. Estaba hablando mi compañera Almudena de los hombres de la Virgen, y la noche de ayer se duerme poquito, se duerme poquito en estas expectativas, porque uno pues ya está deseando que llegue el día de hoy, que lleguen estos momentos. Pues me estaba entreteniendo, entre otras cosas, en leer entrevistas con hombres de la Virgen. Ya uno tiene una edad y ha pasado por distintas experiencias, y ya pues cuando uno está en una avenida pues tiene uno la alegría de ver a la Virgen en la calle, pero también pues tiene uno pues esa sucesión de capítulos de las distintas avenidas que ha vivido, y ahí pues indiscutiblemente se me iba la mente y el corazón a personas entrevistadas, libros que se editaron en su día por parte del Ayuntamiento de Almonte, que ocupaban algunos rincones muy señalados de la parroquia, con los que hemos compartido pues muchas conversaciones, aprendiendo siempre de otras venidas, de otros hechos, otros acontecimientos,
en definitiva, bueno, de cómo este pueblo siempre ha querido tanto y tanto y tanto a la Virgen. No sé si habrá un pueblo que quiera más a su patrona, pero seguro que Almonte está ahí, y ahora será difícil empatar con Almonte en ese sentido, porque lo que uno ha escuchado, lo que uno ha tenido la ocasión de poder conocer gracias a los testimonios de esas personas que, como digo, pues siguen estando en esos rincones, pero ya no tienen presencia en esos rincones. Yo seguro que me voy a acordar en las salves de muchas personas que ya no están, pero que el hueco de algún modo pues sí los hace presentes al lado de la Virgen durante estos 9 meses. Y contaban cosas realmente preciosas, ¿no? Tú dices ese apelativo, ¿no? de muchas personas, que si empiezo a nombrar, pues me voy a quedar con alguno por nombrar y no quiero, claro, porque son ya muchas personas las que han tenido la oportunidad, pues tanto de participar en entrevistas en Doñana Comunicación como a título particular. Me contaban muchas cosas de los caminos, incluso de los años 20, del año 26, como unos niños, ¿no? Entonces, que acudían a otros traslados, acudían a unos traslados completamente diferentes, traslados que tenían que ver con, bueno, pues hay tal problema en el pueblo y vamos a traer a la Virgen de hoy para mañana. Se le comunicaba al sacerdote, a la camarista, se preparaban 4 cosas, las viandas del camino, y se iba por la Virgen, ojo, una completa oscuridad, quizá con las camisas de maíz, no solamente allí prendidas, o con determinados calderos con brea para ir iluminando el camino, experiencias miles bueno, pues para a lo mejor un retraso que hacía que no se pudiera cumplir el rito de que la Virgen estuviera al amanecer en el Chaparral, que fíjate, ya aparece en un acta capitular de 1730, como el Chaparral está completamente vestido para recibir a la Virgen. Bueno, y cómo eso, pues parece que no, pero la memoria de los pueblos está ahí, no se olvida. Está viva. Claro, no, pero está ahí, quiero decir, que eso se sabe y se sabe que es importante, y ese momento hay que vivirlo, y como se decía por parte, bueno, pues de algunos de esos hombres de la Virgen más veteranos, niños, que la Virgen no llega al Chaparral al amanecer, ¿pero esto qué es? ¿No? Y con esa, bueno, pues con esa poquito de bronca, ¿verdad? Pues llegar un poquito a la Virgen de manera más acelerada y, por supuesto, llegar al Chaparral, como digo, escoltada, pues por esos hombres de la Virgen de entonces que van acumulando, que van acumulando la carga, ¿no? De esos 7 años, y cómo esos 7 años se van venciendo en las espaldas de esos hombres de la Virgen que sí tienen toda la veteranía del mundo. Lo estamos viendo pues hace muy poquito, ¿no? Precisamente en la reja, el peso, ¿no? de algunas personas que ahí estaban, de Diego Torres, que estaba por allí, de Manolo Sacristán, que estaba por allí, bueno, podríamos ir diciendo, ¿no? Sí. Los santeros, de cómo van acumulando años de experiencia, bueno, y con ese estar al cuidado de la Virgen, y sucediendo además en ese relevo pues a otros grandes santeros y grandes hombres de la Virgen que han estado ahí, pues como el pueblo ha tenido pues ese sentido no solamente del mimo, del cariño también, sino de la protección, al sentirse protegido por la Virgen, de proteger a la Virgen, ¿no? Decías tú los pinos, y se me estaba yendo pues la imagen, ¿no? Pues, figúrate, ahora que vamos a vivir un camino pues en el que hay determinadas facilidades, se regaba el ayuntamiento el recorrido, también pues seguro que las administraciones lo han estado visionando, pero bueno, en esos traslados, como digo, pues de los años 20 o de los años 30 hacia atrás, en los que, bueno, pues se decidía traer a la Virgen y se traía, por cuestión de sequía, por ejemplo, ¿no? Pues un año sí y quizás otro casi también, como sucedió en la primera década del siglo XX, o por ejemplo, aquella vez que referíamos antes, ¿no? Antes de 1738, con 3 venidas seguidas en el mismo año. Bueno, pues como digo, ahí hablamos de otro camino, de una noche cerrada, del peligro de las raíces, por ejemplo, que se enredaran en los pies de algunos de los que llevaba la Virgen, de cómo unos se iban ayudando a otros. Cuando tú te emocionabas viendo pues esas cadenas que hacían los hombres de la Virgen alrededor del altar, bueno, pues ahí está la memoria de esos almonteños que portaban a la Virgen, y que como uno llevaba a la Virgen pero el otro estaba pendiente de la raíz para que no la pisara el de al lado. Volvemos a hablar de ese sentido pues de hermanamiento, de algo hecho por parte de todo el pueblo, de comunidad, ¿no? De sentimiento de comunidad, de sentimiento de pertenencia, todos unidos, ¿no? por la Virgen
del rocío. Son muchas las experiencias que así se han ido acumulando, y por eso además cualquier estudioso del rocío tiene un enorme respeto por el rocío y lo contempla, bueno, pues por ejemplo, en el caso de los antropólogos lo contemplan como un hecho pues realmente maravilloso y singular. Hay grandes tratados, los especialistas número uno, pues no solo de España o de Andalucía, que lo han hecho, también de todo el mundo, han venido a estudiar el rocío como algo realmente maravilloso, lleno de valores, ¿eh? Por eso pues hay que pasar de la visión simplista, de la visión quizá algunas veces superficial, y ahondar, porque todo tiene un porqué. Lo que ocurre es que, y tú lo decías muy bien, no hay una norma escrita que lo diga, hay que tener curiosidad, paciencia y mucho cariño por lo que estás viendo para alcanzar a comprender, pues por ejemplo, y en este plano, todo lo que hay organizado en torno a la Virgen. Ahí hay muchas manos que han dedicado muchísimo cariño para que ahora, bueno, pues ahora lo veamos representado en una flor, en una palma, en un arco, como decías antes, en un bordado, en un sombrero y en definitiva en toda esa marea humana que está rodeando a la patrona de Almonte. Y hasta en la forma de llevarla, Pepe, porque realmente son bonitas tus palabras, porque representan la voluntad de un pueblo, y has dicho una palabra preciosa, ¿no? Comunidad, protección. Eso es lo que se está viviendo. La forma además de traspasar, de trasladar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Fíjate la niña. Estamos viendo la niña con la Virgen. ¡Qué protección! Se me ponen los ojos cristalinos en este momento viendo esa imagen, porque mi padre también me ha acercado así. Claro. Y cuando eres muy pequeña no alcanzas a entender qué ocurre. Pero cualquier persona que esté cerca y te digan, coge a mi hija y acércala a la Virgen, te conozca o no te conozca, los hombres de la Virgen acercarán a los niños y la pondrán junto a ese manto, junto a esa saya, y lo harán justamente porque hay fe y porque hay amor y porque realmente la Virgen protege, porque hay bendiciones con ella. Y cuando veo esas imágenes a veces nos ocurren, ¿no? Que cuando estamos haciendo estos reportajes o cuando podemos hablar con los hombres de la Virgen y le decimos, pues acerqué a un niño y lo eché justamente ahí, lo eché entre la marea de los hombres y lo acerqué a la Virgen. ¿De quién era el niño? No lo sé, pero era un niño, era un niño. Esa es realmente la grandeza de un pueblo que no pone límites a la fe. Y he utilizado esa palabra comunidad, protección, porque sabemos hacerlo aquí en Almonte realmente muy bien, ¿no? Cada niño, cada niña que se quiere acercar llega hasta la Virgen, ¿no? Vuelvo a recordarme de las palabras del hijo de la Madre de Dios, ¿no? Cuando Jesús dijo, dejad que los niños se acerquen a mí. Bueno, pues se cumple, eso se cumple en el Rocío, eso se cumple en Almonte. Qué bonita justo ahora la imagen que estamos viendo, ¿no? Y hablamos de ese cariño de los hombres de la Virgen también hasta llevarla. En el plano que acabamos de ver, mientras comentabas todos esos agradecimientos, ese trabajo que hacen la gente de Almonte, veíamos también representado a gente que está trabajando voluntariosamente. Hablo de los voluntarios de la Cruz Roja. Veíamos a gente que también nos está protegiendo y estaban ahí, muy cerquita de la Virgen, con agua. Los veía con una mochila y con camisetas que representaban ese símbolo, el símbolo de la Cruz Roja. También son hombres y mujeres de la Virgen, porque nos están cuidando que esos momentos sean momentos, pues como tienen que ser, momentos de disfrute. Y sobre todo, puede parecer, mira, las justo abuelas. Las abuelas almonteñas, parece que me han escuchado con las abuelas almonteñas acompañadas por los santeros. Van los santeros y hombres también del santuario, están acompañando a las abuelas almonteñas, porque no solamente los hombres de la Virgen que la traían, hay un fenómeno, también están las mujeres en la historia, ¿no? Como son las abuelas almonteñas, o como también dicen muchas mujeres mayores, las mujeres de la Virgen. ¿Quiénes son las mujeres de la Virgen? Ahí las estamos viendo. Esas mujeres que hace muchísimos años, ¿no? En los siglos anteriores, no había como... La Virgen venía de pastor al monte como viene hoy, y el ajuar de la Virgen no se podía traer, no había carro suficiente, no había coches, no había carreteras. Pues unas pocas mujeres se ponían a andar esas más de 3 leguas, iban hasta el Rocío andando, cogían los enseres de la Virgen y venían hasta el monte con ellos, cuidándolos en sus regazos, pegados a su pecho,
aunque fuera de noche. Lo hacían por amor a cuidar también ese ajuar que pertenecía a nuestra patrona. Cumpliéndose así, un año más, un año tras otro, venida tras venida, pues por supuesto el poder cuidar de esos tesoros que podemos ver muy bien en los tesoros de la Virgen arriba en el santuario. Bueno, lo cierto sobre este asunto además es, bueno, lo decías, ¿no? Por ejemplo, Cruz Roja, si hablábamos de los traslados de principios del siglo, evidentemente ahí hablábamos de 30 personas, de 40, de 50, de 60 personas que podían ir a el Rocío, a la ermita, a la antigua ermita, para recoger a la Virgen y traerla al monte. Es cierto que, bueno, los distintos fenómenos o circunstancias o aconteceres, avatares que se han sucedido en el pasado siglo XX, pues hicieron que el Rocío eclosionara, sobre todo, bueno, pues cuando, por ejemplo, ¿no?, se puso en marcha la carretera al Monte del Rocío Matalascañas, que acercó mucho más el santuario a tantas y tantas personas que se aproximaron a la vivencia del Rocío. Si nos vamos de casi 100 años atrás con relación al día de hoy, sin duda la coronación canónica de la Virgen del Rocío pues también fue un fenómeno y un acontecimiento que se difundió por gran parte de la prensa andaluza y que hizo que además la Virgen pues encontrara ese eco, ¿no?, en multitud de localidades. Entonces, bueno, pues había muy poquitos hermandades, no recuerdo bien si eran 12 hermandades 12, las que asistieron a ese acto. Bueno, pues a partir de ahí, pues como digo, todo fue creciendo mucho. Indudablemente la llegada de las cámaras de televisión, primero de Televisión Española, después de Canal Sur, que creo que ahora está en los 25 años, pues también ha convertido a la devoción a la Virgen del Rocío en un fenómeno identitario de toda Andalucía y por extensión también una carta de presentación de Andalucía ante el mundo, ¿no? Y eso pues también, por supuesto, pues ha hecho que la devoción a la Virgen del Rocío pues haya traspasado todas las fronteras. Ahora me acordaba también, ¿no?, del Camino Europeo del Rocío, de esa cincuentena de asociaciones, algunas de ellas pues de lugares como Australia o Sudamérica, que también esperan algún día ser hermandades filiales. Es que, bueno, si hablamos del principio, por ejemplo, del siglo XX y hablamos de la actualidad, estamos hablando de dos circunstancias completamente diferentes. Tú lo decías, ¿no? Abuelas almonteñas, que la premura con la que se decidían los traslados hizo, bueno, pues que fueran algunas mujeres, ¿no?, para llevar precisamente la corona, la tráfaga, el resplandor del niño, los cetros, etcétera, ¿no?, en la media luna, etcétera. Bueno, comentábamos, ¿no?, como también pues hoy hay muchas personas que quieren de Almonte, me estoy refiriendo, también pues recoger algún enser de la Virgen y participar en el camino de esa forma. También, bueno, si hablamos de las guardias, ¿no?, ya hace unos días la Hermandad Matriz lo tiene escrito, redactado en su página de Facebook, pues estableció la normativa para que personas puedan acompañar durante las noches de 9 meses a la Virgen del Rocío, personas de la localidad. Estoy seguro de que eso se va a desbordar porque además ya ha sido así en venidas anteriores, pero sí, ahora muchísimo más, y te digo, y eso es interesante porque, como comentaba con anterioridad, hay una esencia que se mantiene, pero quizá una de las virtudes del Rocío ha sido ser pues una tradición que se ha amoldado muy bien a los distintos avatares históricos. Por ejemplo, las guardias tienen que ver con una avenida muy concreta en la que la inestabilidad política, el riesgo a lo mejor de alguna circunstancia indeseable, pues hizo que pues hubiera un movimiento en el propio pueblo de Almonte que pedía que, aunque la parroquia se quedara cerrada, pues se pudieran quedar personas de Almonte, de confianza, pues al lado de la Virgen, para que a la Virgen no le sucediera nada. Bueno, pues estamos hablando de algo que rápidamente se instituyó como una tradición, pero que no tiene demasiado tiempo. Y como esto podríamos decir muchas cosas. La misma celebración del Rocío Chico y a continuación el traslado, pues es algo también pues relativamente reciente, que se fija, si mal no recuerdo, en los años 70 del siglo pasado. Con anterioridad, bueno, pues variaba en cierto modo la fecha, incluso hubo un par de venidas en las que, justo previas a esa, en las que, bueno, pues se quería que la Virgen viniera cada 7 años, pero se intentaba amoldar o casar con el fin de semana. Y sin embargo, bueno, pues se ha fijado finalmente pues la fecha que se ha creído pues más oportuna y más conveniente. Y podríamos estar así con multitud de detalles. El mismo traje de
de Pastora y algunos autores, ¿no? Manuel Ángel López Pellicer, Julio Flores, personas que además han estudiado mucho y a los que le tenemos muchísimo cariño porque también nos han ayudado pues a conocer muchísimas cosas sobre todo de los textos, ¿no? De estos textos que son un soporte indudable, ¿no? Para ver la permanencia en el tiempo. Es primero de la ermita, con determinadas referencias ya incluso en el libro de la Montería, ¿no? De Alfonso XI, de Castilla, que habla precisamente de la ermita de Nuestra Señora de las Recinas, y ahí estamos hablando, como digo, en el siglo XIV, o una referencia que habla precisamente de un pleito y te habla precisamente de en un lugar se va a hablar de este acuerdo, precisamente al cabo, dice, de un lugar al que llaman la ermita de Nuestra Señora de las Recinas, es decir, cómo se ha mantenido durante el tiempo. Y como te decía, bueno, pues todas esas tradiciones se han ido modificando, manteniendo, como digo, la esencia, lo principal, la devoción del pueblo de Almonte por su patrón, y a partir de ahí, pues como en una especie pues de terremoto mariano y religioso, pues ha ido derivando en distintas ondas concéntricas, ¿no? Primero, digamos, al núcleo más próximo, con las localidades más cercanas. Muchísimas personas de localidades cercanas al monte están hoy también ahí participando y disfrutando del traslado. Después, como digo, pues en una segunda onda expansiva y siempre pues teniendo en cuenta, bueno, pues hallarnos, ¿no? en esa zona de la Baja Andalucía como la principal zona de influencia del Rocío a partir de Almonte, y a partir de ahí, como digo, pues todo el mundo. Decía la variación, ¿no? El mismo traje de Pastora, o por ejemplo la colocación que le veremos del pañito, ¿no? El altar en el que a la Virgen se le colocará el pañito en el rocío, pues también pues llegó un momento en el que se hizo así, pero con anterioridad, durante buena parte del siglo XX, la Virgen salía del santuario ya cubierta, y se descubría en el chaparral. Así es. Como es un dato que no se conocía mucho. Poquito a poco pues ha ido pues todo variando, cambiando, para adaptarse pues a los gustos estéticos, como no también, como no, pues como digo, al parecer del pueblo de Almonte, que los aspectos de la Virgen, como tú bien decías, pues es capital y clave. Ya en el siglo XVIII se dice, por ejemplo, a partir de esos acuerdos del Cabildo Civil y luego eclesiástico, primero con reuniones en el ayuntamiento y posteriormente ya en la iglesia, conforme pues iba pasando el siglo XIX, y como digo, ya en el siglo XVIII se dice que el pueblo no quiere que la Virgen se vaya todavía. Entonces, muy interesante cómo el pueblo va tomando cada vez un mayor auge, un mayor protagonismo en las decisiones que se toman con relación a, por ejemplo, el traslado, la permanencia, la estancia y la ida de la Virgen del Rocío de nuevo a su ermita o después su santuario. Bueno, Almudena, son las 4 de la tarde. Vamos a hacer un primer descanso. Ahora que tenemos a la Virgen un poquito más lejos, entre si te Romero, parece. entre eso. Romero. Vamos. Vamos, sí, acabamos de ver unas salvas de escopeta que bueno, han estado muy cerquita a nuestra madre, anunciando ese júbilo también. Luego hablaremos de ella. Entonces, luego vamos a hablar vale, de las luego salvas vamos a hablar de de escopeta, ella. Pero sí, vamos hemos a leído tomar recientemente sobre ella. vamos a tomar un poco de agua y a disfrutar nosotros también un poco de estas imágenes para volver en nada, ¿eh? Claro que sí, las 4 de la tarde, pasan un par de minutos. Compañeros, en la realización nos vamos a publicidad, también es necesario, ahora que tenemos a la Virgen de espalda y un poquito retirada. Seguro que a la vuelta de los anuncios lo tenemos de nuevo al ladito para poder disfrutar en esta jornada histórica del 19 de agosto, lunes, la Virgen de Pastora en su recorrido que la llevará hasta el monte, ahora mismo paseándose por las calles del Rocío. Enseguida volvemos.